No tiene sentido hacer un medio generalista porque además no hay forma de sostenerlo. Nosotros no tenemos sección de deportes, porque no podemos competir en deportes, no tiene sentido. Y además no tenemos nada que aportar a lo que ya diga el Marca, el AS y 20 periódicos deportivos o medios digitales, ¿no? ¿Cuál es nuestra especialidad? Pues intentamos hacer investigación en temas fundamentalmente de política, economía y finanzas y aportar un universo propio, digamos, de elaboración de temas culturales o de análisis internacional o de derechos humanos, etc. Esa fórmula híbrida nos pareció que era fundamental demostrar que no rechazamos el papel, que no somos de los que consideran que el papel está muerto. Es más, a mí me sonroja que compañeros o colegas míos lleven 10 o 15 años diciendo que el papel se muere y no dimitan. Oiga, pues dedíquese a otra cosa. Si usted no cree en esto, ¿por qué sigue usted poniéndose un bonus salarial tremendo por vender papel? Si se está muriendo y usted no sabe cómo recuperarlo. Bueno, es que creo que no es verdad. Otra cuestión es que es evidente que el papel va hacia abajo, que los kioscos van cerrando, que las nuevas generaciones lo que utilizan es la tableta, es el móvil, y no solo las nuevas generaciones, sino que yo creo que ya cada vez más extendido pues en las nuestras también, porque es la realidad digital, ¿no? La realidad ya es digital en términos de carriles de información, ¿no? Pero no tiene por qué ser incompatible, al contrario. Nosotros pensamos que hacer un medio a la vez ligado a Infolibre, que salga en papel a los kioscos, podía ser además un atractivo para quien se suscribiera al digital. Dijera, hombre, yo me suscribo a un digital y me envían a mi casa un periódico en papel que no tiene nada que ver con Infolibre, sino que es un mensual solo de historias contadas por grandes firmas. Historias, no tiene secciones. Es decir, ahí Manuel Javois, por citar, por ejemplo, colegas de aquí, ¿no? Manuel Javois o Aníbal Malvar, por ejemplo, o Manuel Rivas, cuentan una historia muy bien contada y muy bien argumentada y merece la pena leerlo. Es decir, no hay que elaborar un periódico generalista para trasladar al papel cuando ya no se puede competir en la información general con un medio que llega mucho más tarde de lo que toda la gente puede acudir al dato, ¿no? Pero sí merece la pena apostar, creo yo, porque esa herramienta de papel, primero, sigue teniendo una credibilidad que no tiene Internet, pero no solo en España. Las encuestas en Estados Unidos siguen dando más credibilidad a los medios del papel, por el hecho de ser papel, que a Internet, genéricamente. Luego están, por supuesto, las marcas, los medios y las personas, los periodistas. Pero también era una forma de acompañar, digamos, este viaje a un montón de gente interesada en la información o en este tipo de periodismo que defendemos. Pues el viaje o el compartir el papel y lo digital nos parecía que tenía sentido. De hecho, hacemos un mensual porque no tenemos dinero para hacer un semanal, sino yo haría un semanal. Porque además creo que los periódicos diarios, y no me atrevo nunca a hacer vaticinios, pero creo que es que ya hay suficientes datos para indicar eso. De hecho, era la hoja de ruta que teníamos en Público cuando se frustró finalmente, era desde el principio, yo creo que es por donde van a ir los grandes diarios de papel pronto, de lunes a jueves serán digitales y la gente se informará de manera digital, por las pantallas, por los móviles, etc. Y habrá ediciones en papel los fines de semana, más especializadas en temas culturales, o en crónica periodística, o en análisis, etc. Y tiene todo el sentido, porque no es incompatible manejar las tabletas, los móviles, etc. y sentarse a desayunar el sábado con un periódico, y algo más que es una adicción también por el hecho de manejar el papel, ¿no? Bueno, esto además a Edwin Plenel y a Mediapart les parecía absolutamente atractivo, porque si en algo coincidimos Plenel y nosotros, es en el concepto del periodismo siguiente, que lo explico muy brevemente y creo que es fácil de entender. Para que el periodismo sobreviva en este nuevo ecosistema, hay que recuperar la credibilidad perdida. Para recuperar esa credibilidad, solo a mi juicio se puede conseguir siendo independientes de verdad. Y tercero, esa independencia es no solo en términos vocacionales o cívicos, es que es la única manera de que eso sea sostenible. Es decir,
Podemos pensar que sería precioso que aquí tuviéramos una ópera todos los jueves por la noche de calidad, pero si no podemos sostenerla o pagarla, durará lo que pueda durar, nada más. Ese periodismo honesto, yo me gusta definirlo así, es lo que puede dar garantía de sostenibilidad a los medios en la nueva realidad digital. Esto es por lo que apuesta Mediapart y por lo que apostamos nosotros. Entonces, lo que a mí desde luego me decidió a lanzarme definitivamente a este proyecto fue que los franceses dijeron, no, esto no es lo mismo que hacemos nosotros, pero como estamos de acuerdo en que estamos viviendo un laboratorio permanente en el que vamos probando fórmulas, es decir, nadie tiene la bola de cómo va a ser el periodismo dentro de 10 años, ni los medios que van a sobrevivir y los que no, ni las fórmulas que van a funcionar y las que no. Pero merece la pena probarlo. Y, por ejemplo, el hecho de que Tinta Libre sea una ventana también hacia Latinoamérica y que podamos cada mes publicar historias de grandes firmas latinoamericanas que están haciendo la mejor crónica periodística, tiene sentido, tiene una aportación que también en Francia interesa. Por lo tanto, compartimos contenidos, compartimos una forma de entender el periodismo y para nosotros nos sirvió de imitación absoluta, es decir, no se nos ocurrió nada milagroso, sino que dijimos, ¿por qué no va a ser posible que aquí convenzamos no a los 50.000 que necesitaba Mediapart para sostenerse? En nuestro caso, si conseguimos 10.000, ya será sostenible. Llevamos un año y medio y hace unas semanas hemos superado los 5.100 socios. Y si va a este ritmo de crecimiento, pues confiamos en que a finales del año que viene estaríamos en ese punto. Todo esto, obviamente, solo es posible si se va apuntando gente, si se va suscribiendo gente, ¿no? Hay otro elemento de la garantía de esa independencia que imitamos de Mediapart. Es lo que se llama la sociedad de amigos de Mediapart. ¿Qué es eso? Es abrir a la sociedad civil, a la ciudadanía, no solo que se suscriban, sino que si quieren pueden ser accionistas del medio. Lo que hicieron fue reclutar a gente, o presentar el proyecto a gente de la universidad, de la ciencia, del arte, etc. Nosotros hicimos lo mismo aquí. Y bueno, pues yo tengo que reconocer que ha ayudado mucho a dar a conocer Infolibre y Tinta Libre el hecho de que una serie de gente de la cultura, de la televisión, de otros medios, del arte, del cine, pues desde el primer momento cuando yo les expliqué el proyecto, dijeron, pues es que hay que dar esta batalla, porque si coincidimos en el análisis de que está corriendo peligro la independencia y la sostenibilidad de los medios, merece la pena intentarlo, ¿no? Y por lo tanto pusimos en marcha también esto. Es muy breve, así que en lugar de enrollarme yo más, que podría, si me voy lanzando, puedo estar toda la noche contándoos qué hacemos, pero el digital es muy fácil de ver. Os explico solo brevemente lo que es la estructura. Veis una llavecita aquí arriba, por ejemplo, al lado de un titular, ¿no? Por la parte izquierda de la web de Infolibre solemos apostar, y lleva la llavecita, los temas o asuntos que nosotros consideramos que son propios, que trabajamos más, que aportamos algo, ¿no? Llevan la llavecita y eso es solo, salvo el titular y los destacados, la entradilla, eso lo puede ver todo el mundo, y no nos engañemos, más del 55% de las visitas de cualquier diario digital, aquí y en otros países, no pasan de esta página que estamos viendo, debajo de la. Es decir, más del 55% no entra en cada tema para ver la letra pequeña, digamos, en profundidad, sino que ver esto que estamos viendo aquí. Bueno, las apuestas, bueno, pues han merecido la pena y es lo que yo creo que más ha provocado el crecimiento de suscriptores. Pues fue el primer medio que desveló los correos de Blesa. Contamos también la opacidad que hay sobre el pasado registral y no tan pasado de Mariano Rajoy. Hemos contado sobre las preferentes y sobre las denuncias que no se investigaban durante meses, bastantes datos que han ayudado en ese tema a avanzar también judicialmente. Y hubo un caso de una investigación al principio de Infolibre que fue sobre la privatización de hospitales en Madrid, que ahí se demuestra eso que decía de Plenel, cuando un tema tiene consecuencias. Es decir, un juez nos pidió toda la documentación que aportamos sobre cómo los propietarios que se quedaban con la adjudicación de gestión hospitalaria privada decían ser unos propietarios determinados y realmente eran unas sociedades de fondos opacos en paraísos fiscales.
el juez pidió toda esa documentación y yo creo que eso algo influyó o ayudó a lo más importante, que desde luego fue la marea blanca, fue la movilización ciudadana a que se paralizara todo ese proceso, ¿no? Porque esa es otra historia, pero yo creo que en este país hay cosas que solo se están frenando gracias a la movilización ciudadana, a algunos jueces determinados y a algunos medios que pueden permitirse publicar todo lo que consideren interesante para el ciudadano. Solo os cito un dato importante más de garantía de independencia, que normalmente en la calle no es tan conocido, pero en el gremio sí, en el gremio nuestro. La mayoría de los medios españoles no podrían sobrevivir de los ingresos convencionales de publicidad. Sobreviven de los ingresos opacos, de los acuerdos opacos con instituciones, grandes bancos o grandes empresas. Nosotros, desde el primer minuto, en los principios editoriales y en la transparencia a la que nos comprometemos y publicamos todos los datos de las cuentas, dijimos no vamos a hacer ningún acuerdo opaco con nadie. Los ingresos que van en abierto, la publicidad convencional, que qué socio no tiene por qué verlo, es un botón y ya no ve ninguna publicidad más, porque creemos que quien paga por ver información no tiene por qué soportar que te salga gente cantando en mitad de una información, pues son dos cosas distintas. Pues creemos que es una garantía clara de independencia, que no haya ese tipo de acuerdos, porque no sé si sabéis a qué me refiero, pero consiste en que la publicidad de Internet no tiene prácticamente eficacia para las empresas, para las marcas. Esto ahora ya la máquina lo mide. ¿Cuánta gente entra en cada anuncio? Bueno, pues hay anuncios en los que entra 1 por millón, 1 por 1000. Por lo tanto, las tarifas, que fue uno de los grandes errores de esto que decía, de cómo interpretaron los grupos Internet cuando llegó, claro, dicen, pero si esto lo han visto 4, y además se nota que han unido porque han estado dándole para cerrar ese anuncio lo antes posible. ¿Por qué voy a pagar más de lo que se llama el CPM, pues 1,02 céntimos por ese anuncio? De eso no sobrevive una redacción periodística. ¿Qué hacen las grandes empresas? Y yo os voy a poner 50.000 euros al año por poner anuncios y llevarlos más o menos bien. Y si hay algo así gordo, pues en fin, que tengamos la confianza de... esto es la realidad. Y yo es que creo que es muy conveniente, y no hago de eso una bandera y una denuncia de compañeros ni colegas, no, cada uno debe ser responsable de lo que hace y de cómo lo hace y de las apuestas que hace, ¿no? Pero creo que es bueno que se sepa que no es lo mismo actuar de una manera que de otra, que el periodismo en esto consiste en eso, no en fin, que no se necesitan ya predicadores, porque cada uno puede acceder, insisto, a todo lo que le puede interesar a la ley, pero lo que no se puede es ya a estas alturas intentar engañar a la gente, porque me parece que es absurdo. Sobre la sociedad de amigos, y con esto termino, tuve, como decía, la suerte de algunos de ellos han participado como accionistas en este proyecto, como pequeños accionistas, y además ayudan con sus firmas, con su aportación y hasta con su cara y ojos, sin cobrar un euro, porque tenemos una tarifa plana en la que todos los colaboradores, sean muy famosos o desconocidos, cobran 100 euros por un análisis, un artículo que hacen. Y es un privilegio contar con algunos de ellos porque están ayudando y han ayudado mucho a que esto bueno, pues naciera y exista, ¿no? Perdón, voy a intentar maquillarlo. Están apostando por un periodismo de calidad y te invitan a que tú también lo hagas, porque para contar la verdad no basta con periodistas independientes. Además, se necesitan medios libres frente a los poderosos. Infolibre es un periódico sin ataduras económicas con grupos empresariales, sostenido por sus lectores y que solo responde ante ellos. Puedes contribuir a desvelar y difundir la verdad suscribiéndote o haciéndote accionista de Infolibre. Entra en infolibre.es. Infolibre, solo nos debemos a ti. Bueno, pues ya os escucho a vosotros, que es mucho más interesante ya de lo que pueda añadir. Gracias.